Muy buenas noches. Soy Aldito Rojas del canal Gira a la Derecha News. No acostumbro a hacer estos videos desde las carreteras. Hoy es 14 de julio del 2023. Estoy transmitiendo desde South Dakota. No acostumbro, como bien les decía, hacer estos videos desde las carreteras, pero creo que lo amerita debido a las palabras que el presentador Alexander Otaola ha dicho hoy viernes en su programa Hola Otaola. Palabras creo que muy desacertadas y muy falta de sabiduría, muy falta de sabiduría respecto a uno de los luchadores más importantes que ha tenido el exilio histórico cubano de Miami específicamente, Miguel Saavedra. En el día de hoy, Alexander Otaola atacó a Miguel Saavedra de una manera bastante despiadada, pero bueno, nada, quédese, porque esto es Gira a la Derecha News. Bueno, yo siempre dije que desde que vi al presentador Alexander Otaola presentar su candidatura a la alcaldía de Miami-Dade County, siempre le advertí a la audiencia y advertí también a su comunidad pandilleresca que cada cosa que hiciera Alexander Otaola a partir de ahora, cada cosa que hizo, cada cosa que hace y cada cosa que hará, sería analizado siempre desde el punto de vista político. Y hoy cometió eh, la desacertada acción de atacar en su programa a uno de los activistas, a una de las voces más importantes del exilio cubano-americano en Miami, Miguel Saavedra. ¿Qué pasa con esto? Que no estoy justificando la ofensa por parte de Miguel Saavedra en público hacia el candidato Alexander Otaola. Creo que para despreciar a un candidato político que se puede hacer perfectamente, como mismo yo desprecio a Biden, como mismo yo critico a cualquier demócrata y le digo oprobios. Por supuesto, la gente, el pueblo tiene derecho a decirle oprobios a un candidato a cualquier tipo de cargo político. Los candidatos, los políticos, toda esta gente se deben a nosotros y me parece que Alexander Otaola no actuó de una manera sabia con esto. Claro, la respuesta, es decir, las ofensas por parte de Miguel Saavedra, repito, una de las voces más importantes que ha tenido el exilio histórico cubano-americano en Miami, no vienen de porque sí, vienen debido a una serie de críticas reiterativas de Alexander Otaola en su programa hacia Vigilia Mambisa, que es la organización de Miguel Saavedra, a la que representa Miguel Saavedra.
una organización que tiene toda su historia. Ahora vamos a hablar un poquito de Miguel Saavedra antes de entrar a analizar palabra por palabra de la que dijo Alexander Otaola. Creo que como candidato a la alcaldía debería tener un poquito más de control porque está llevando la política de Miami a niveles de show. Esto no es show, esto es política, es muy seria. Y la gente que piensa votar por el candidato Alexander Otaola debe tener en cuenta que esto no es un show, que la candidatura a cualquier cargo político en el país, en la ciudad, en el condado, en el local, comisionado, todo tiene una incidencia sobre las personas mm, que están bajo el cuidado de ese político o están representados por ese político. Por lo tanto, votar por alguien para un cargo político, votar por una persona para que ocupe un cargo político y represente a la gente es algo muy, pero muy serio. No es un show, esto no es, esto es política, no show barato de chisme, de brete, de farándula. Esto no es un show. Y creo que Alexander Otaola está llevando la política de Miami como si fuera un reality show al estilo de los Kardashian, de las Kardashian, al estilo de las Kardashian. Eh, creo que aparte de todos los errores que ha cometido en sus programas, los cuales yo he criticado siempre y cada vez que le hago una crítica a Alexander Otaola desde hace muchos años ha sido precisamente por ir en contra o más bien hacer críticas, alta crítica o más bien despiadada crítica a personas que han hecho mucho más que él por la libertad de Cuba, a personas a las cuales se les tiene que respetar de alguna manera y si hay que actuar con sabiduría como lo haría un político correcto, una persona políticamente correcta o que por lo menos tuviera dos dedos de frente y no se dejara arrastrar por cualquier ataque que le hacen, imagínense ustedes si Biden se va a dejar arrastrar por todos los ataques que le hacen en los Estados Unidos, tanto americanos como latinos, como negros norteamericanos, como de otras nacionalidades, de otras etnias. Eh, en fin, mm, no puede hacer eso, tiene que mantener, a pesar, no estoy defendiendo a Biden, pero tiene que mantener la compostura de presidente, ¿no? Bueno, así es, así tiene que ser todo político y hay ciertas cosas con las que hay que tener cuidado. Por ejemplo, Saavedra, vamos a hablar un poquito de Saavedra para que usted sepa y vea por dónde yo voy a entrarle a esto. Y como siempre, eh, cada vez que he criticado a Alexander Otaola es por la manera tan agresiva que ha tenido durante todos los años de su programa de criticar de manera agresiva a cada persona que se le atraviesa en el camino, incluso opositores que han hecho mucho más que él. ¿Quién es Miguel Saavedra de Vigilia Mambisa? Bueno, Miguel Saavedra, a modo de resumen, nació en La Habana y desde niño llevaba ya en su corazón el amor por la patria, por la libertad, por la democracia y por el pueblo. Sale de Cuba a los 17 años, es decir, un joven adolescente, en una lancha con otros 77 cubanos en la década del 60. Saavedra es quizás una de las pocas voces que aún retumban en las noches y en los días de las calles de Miami gritando y pidiendo libertad para Cuba. Su organización, Vigilia Mambisa, es la única, y escuche bien esto, es la única que ha apoyado todas las causas del exilio en público, desafiando incluso los arrestos y desafiando también a las turbas enemigas. Miguel Saavedra Sr., el padre,
de este valiente anticastrista, también fue un soldado que siempre se mantuvo en pie ondeando la bandera de Cuba en Miami. Miguel Saavedra, para arreciar su lucha a las fuerzas libertadoras de ese insigne patriota que fue Nazario Sargent de el movimiento Alfa, el grupo Alfa 66, logrando una serie de victorias para el exilio en tierras de libertad. Ha enfrentado el desafío de gobiernos enemigos de la libertad de Cuba como España y México. Cuando se produjo una crisis en Cuba, cuando los cubanos ocuparon la embajada del Perú en La Habana en la década del 80, Saavedra decidió entonces fundar Vigilia Mambisa en el exilio de Miami. Vigilia Mambisa, que es una organización pro derechos humanos que vela y estimula la lucha del exilio en Estados Unidos. Son incontables las victorias de la organización del exilio, como el caso de los cubanos varados en Suecia, quienes lograron salir de la penuria al abandonar ese país tras múltiples sufrimientos sociales y económicos. Recientemente, Vigilia Mambisa, a través de gestiones diplomáticas y protestas, logró el respeto a los derechos de los cubanos detenidos en Nassau. En el caso de Elian González, hace unos años atrás, trabajaron 8 meses incansables en la casa donde vivía para impedir su regreso a Cuba. Su sueño y añoranza, la de Miguel, es que Cuba sea libre y democrática como el sueño de José Martí y de tantos otros cubanos que ofrendaron su vida por la libertad. Palabras premonitorias de Saavedra. Esto decía Saavedra. Escuchen bien. Y esto lo dijo hace años atrás. Si no se actúa con contundencia y premura, no tardará mucho en que las calles de Miami sean de Fidel y los anticastristas no podrán asomar la cabeza por ellas porque los castristas ya están aquí. Se las romperán. Palabras de Saavedra. Es uno de los pilares sólidos del exilio, reconocido por la dictadura cubana en múltiples ocasiones como organización ultraderechista de Miami por protestar y oponerse con dignidad al intercambio cultural, embajada política del régimen de La Habana. Intercambio cultural que en su momento Alexander Otaola fue promotor. Tildados burlescamente, por ejemplo, por Fidel Castro, por el dictador maldito, como patéticos adultos de Vigilia Mambisa. Vamos a ver qué dijo Alexander Otaola hoy, viernes. ¿Viernes qué? Viernes 14 de julio del 2023. Ahí el video de Saavedra gritándome alcalde, my mayor, frente al Versalles, Sandy, porque yo también quiero ponerme a llorar un poquito, como Lady Gaga, para yo también ser víctima de bullying, para yo también sentirme minimizado, aplastado, señalado por todos. Y Lady Gaga dice, ni me acuerdo, pero sé que me mandaron a quitar la ropa y para mí fue terrible. Bueno, a mí me esperaron 2 señores mayores en un restaurante y no me... Primero, toda esta pantalla histriónica, Alexander Otaola, respecto a un acontecimiento que yo lo veo bastante serio. Sin embargo, tú lo estás tomando de una manera burlesca porque al parecer la política a ti no te interesa mucho. Estás corriendo para la alcaldía de Miami-Dade County como candidato, pero al parecer todo es burlesco y que personas que han representado al exilio cubano durante tantas décadas, o par de décadas, o 3 décadas, o no sé cuántas décadas,
te griten, te ofendan, deja mucho que desear de tu liderazgo político, sobre todo si esas personas que te gritan y te ofenden porque te ofendieron, que tienen el derecho desde el punto de vista político estar en desacuerdo contigo, ¿ok? Desde el punto de vista político, tienen el derecho de estar en desacuerdo contigo, de criticarte, decirte lo que les dé la gana, porque al final son parte del pueblo de Miami-Dade County, a condado al cual tú quieres y aspiras a ser alcalde. Por ahora, un simple candidato. Ya no te estoy viendo tan serio, estoy viendo a un candidato payasesco, estoy viendo a un candidato eh, showcero o persona, un candidato de show, un candidato mm, humorista, un candidato irónico, un candidato histriónico, un fetichista del histrionismo. Es lo que estoy viendo como candidato para Miami-Dade County ahora mismo, con esta posición delante de personas que han sido voces importantes dentro del exilio cubano, mucho más que tú, con más historial que tú y con muchas más cosas hechas en acción que tú. Por lo tanto, son personas que, aunque estén viejas, como tú dices, viejos, dos viejos, poco te faltó para decir cagalitroso, dos viejos cagalitrosos, porque esa es la idea, no lo dijiste, pero me da esa idea, como que ya son dos viejos que ya. No, son dos voces importantes del exilio histórico. Una vez te dije, en una de mis críticas hacia ti, no tienes el voto patriota. Saavedra me lo acaba de reafirmar con su posición. Yo no estoy equivocado. No tienes el voto patriota de Miami-Dade County, Alexander Otaola. Un voto que es sumamente importante. Me parece que no lo tienes y no tienes ahora mismo con esa posición que tú has asumido. Una posición muy poco política, una posición muy poco sabia y muy desacertada respecto a dos voces o a voces importantes del exilio cubano. Pero bien, sigamos. Estás tomando esto de una manera muy burlesca, muy cínica, muy irónica y demasiado histriónica, algo que te debería de preocupar. Te debería de preocupar como candidato, pero bueno, ese es tu problema, no es el mío. Vamos a seguir. Me pidieron que me quitara la ropa, me gritaron cingao. Y I don't remember, but yo te digo, más cingao eres tú, ¿sabes? Me gritaron, y disculpen la palabra, yo no digo malas palabras en mi programa, me gritaron cingao, but yo te digo, más cingao eres tú, Saavedra. ¿De verdad tú estás corriendo para la candidatura de la alcaldía de Miami-Dade County, Alexander Otaola? ¿Qué posición es esa de un político? Ningún político en esta vida le respondería así a alguien del pueblo al cual va a representar, aunque el pueblo cometa incluso el error, la desfachatez, la ignominia de gritarle a ese político lo que te gritó Saavedra, que no lo voy a repetir. El político debe aprender a contenerse. Ese es el tipo de política que tú vas a llevar o que tú estás llevando como candidato a la alcaldía, Alexander Otaola. No me imagino a ningún político
respondiendo de la misma manera con la que se le critica, de esa manera grotesca con la que te criticaron, porque fue fuerte la crítica que te lanzó Miguel Saavedra, muy fuerte, descontento totalmente por los antecedentes que tú mismo has creado en tu programa, criticando a Vigilia Mambisa y criticándolo a él directamente. Te dije una vez que para poder criticar al exilio histórico cubano, necesitas tener moral que tú no la tienes. Tú no tienes moral desde el punto de vista político para criticar al exilio histórico. Es que tú estás aquí, tú y yo y todos estamos aquí gracias a la labor incansable del exilio histórico, gracias a la sabiduría, a la inteligencia del exilio histórico de ocupar puestos políticos desde el principio, de inclinarse a la política desde el principio, de penetrar el Congreso, de penetrar el Senado. En la política norteamericana, la intervención del exilio histórico en la política norteamericana es lo que ha hecho que tú y yo hayamos podido venir para este gran país. Por lo menos se les debe respeto, Alexander Otaola. Eres un falta de respeto. Todo lo tratas como un show, todo lo tratas con cinismo, todo lo tratas con hipocresía. Esto no es un show, Otaola. Esto es política. Y se lo estoy diciendo a la gente, y lo siento mucho por la comunidad pandilleresca de Alexander Otaola. Me da 3 pepinos. Ese es el candidato que ustedes quieren para la alcaldía de Miami-Dade County. Una persona que es capaz de responder. Bueno, es que eres así. Tú eres de los que usan las mismas armas con las que te atacan a ti para atacar a esos que te atacan, pero con las mismas armas. Eso es deshonesto y eso no es políticamente correcto. Estás muy mal. Y si ese es el candidato que Miami de los otros días te llenaste la boca de decir que tú eras la única opción. Si esa es la única opción que tienen los mayamenses para el condado Miami-Dade County, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo están embarcados con un candidato como este, capaz de responder agresivamente a cualquier crítica que le haga el pueblo. Qué lindo va a ser todo. Seguimos. Y nada, mira la gente qué bonita, la gente ahí normal esperando la caravana. Lo curioso de Saavedra, caballero, en este ataque fortuito que cubrió muy bien Univisión, porque Univisión no estaba o estaba cubriendo la caravana hasta que ocurrió este incidente. Y mi querido Javier, tú sabes que está en todo, está como Mireya. Nada, cubrió este momento, hizo este reportaje. Yo no sé si usted lo vio. Ponlo ahí, Sandy, por favor. Ofenden a Alexander Otaola durante caravana del 11 de julio. Miguel Saavedra y Osvaldo Hernández, integrantes del movimiento Vigilia Mambisa, le lanzaron ofensas a Alexander Otaola durante la caravana por el 11 de julio en Miami. Miguel y Osvaldo alegan que Alexander Otaola les ha criticado en su programa por su activismo y no se puede criticar a Saavedra para enfrentarlo verbalmente. No es que no se pueda criticar a Saavedra, Alexander Otaola. Es que tú hace mucho tiempo, porque forma parte de tu ser ignominioso,
hacer críticas agresivas a opositores políticos. Opositores políticos que han hecho más que tú 300 veces. Más que tú, Alexander. No es que no se pueda criticar a Vigilia Mambisa, no es que no se pueda criticar a la Asociación Cubano-Americana, no es que se pueda criticar, no es que no se pueda criticar a Payá, Alexander. Sin embargo, tú no lo permites, ni tú, ni tu CDR permiten criticar a Payá. Es que no tienes moral. No tienes moral. Tú no permites que critiquen a Rosa María Payá. Tú no permites que critiquen al PDP, el partido ese fantasmagórico que ustedes han creado. Tú no permites que te critiquen a ti. Sin embargo, sí se puede criticar a todo lo demás, Alexander Otaola. Claro que sí se puede criticar, incluso a ti, incluso a Rosa María Payá, incluso al PDP y a Malanga y al puesto de vianda en argot cubano, en argot de pueblo cubano. El problema es que tú no aceptas ninguna crítica. ¿Por qué hay que aceptártelas a ti? Pero además, es que tus críticas no son simples críticas. Tus críticas son extremadamente agresivas sin tener en cuenta la historia que está detrás de la persona. Que tú te has creído que tú eres Alexander Otaola, candidato a la alcaldía de Miami-Dade County. Piensen bien el pueblo de Miami lo que va a hacer. Piénsenlo bien, porque veo esto muy mal, extremadamente mal. Pero aun cuando el pueblo yo como político, aun cuando el pueblo me diga hasta alma mía, tengo que mantener mi compostura política. Si no te gusta que te haga esta crítica, no te hubieras postulado para candidato de la alcaldía de Miami-Dade County. Y no me vayas a venir, ni tú ni tu pandilla, ni tú ni tu pandilla, ni tu CDR. ¿Ok? No me van a venir porque si están en contra tuya, entonces no están a favor de la libertad de Cuba. Háganme el favor que esas locuras que dice Darwin Santana y todos los que pertenecen al CDR tuyo y la comunidad pandilleresca que has creado durante años para soportar tus verdades, tus mentiras y tus manipulaciones también, que ciegamente ven en ti como el salvador de qué. Hasta ya, Alexander. Sí se puede criticar. Se puede criticar, claro. Hay libertad de expresión, free speech. Pero es que de la manera que la haces tú es extremadamente ofensiva sin tener en cuenta la historia que hay detrás de los opositores políticos que tú criticas cuando tú no tienes historia política, Alexander. ¿Cuál es tu historia política en este país? En Cuba no tuviste ninguna. En este país, ¿cuál es tu historia política? Un programa en el cual denuncias lo que hace la dictadura. Esa es tu historia política, maldita. Eso es lo que hago yo. Es lo que hacen los demás youtubers. Es lo que hace Paparazzi. Que hablaste de Paparazzi. Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Es la que hacen todos los youtubers cubanos, la mayoría de los youtubers cubanos. Que tú has tenido un poquito más de fama, perfecto. Lo lograste, has hecho una combinación muy buena, pero estás yendo demasiado lejos.
estás yendo demasiado lejos a la falta de consideración de la historia de muchos políticos, de muchos exiliados que hicieron más que tú en Cuba y en el exilio, más que tú. Y cuando hay alguien que ha hecho más que yo tengo que tratar a esa persona, aunque la critique, yo la tengo que tratar con respeto. Tú ni le tienes cariño ni respeto a nadie, demostrado en tus programas, demostrado una y otra vez, porque dijiste desde el respeto y el cariño que le tengo a Saavedra. Tú no le tienes respeto ni cariño a nadie, Alexander Otaola, demostrado una y mil veces en tus programas. Tú lo que tienes es un ego extremadamente grande y es lo que me preocupa. Y es lo que le debería de preocupar a Miami-Dade County. Tu ego extremadamente exagerado que has llegado a tener. Manipulando y diciendo mentiras. Mentiras o prometiendo, más bien, prometiendo politiquerías. No mentiras porque no puedo corroborar eso. Prometiendo politiquerías que cada político de Miami ha prometido y nunca ha cumplido. Hasta ya, aparte de una serie de contradicciones que tienes en tu propia agenda de campaña, que eso, bueno, ya lo he discutido en otras veces, en otras directas, en otros programas. Ya lo he discutido, no lo voy a discutir aquí ahora. Sí se puede criticar a Vigilia Mambisa, pero no de la manera que tú lo haces, tan despiadado y tan falta de respeto. Sin considerar ni un ápice así la historia que tienen esos hombres. Seguimos. Justo cuando el reconocido influencer pasaba por las afueras del restaurante Versalles. ¡Respeta! 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 Lo único, aparte de que te ofendieron, yo sé que te ofendieron, también te estaban diciendo respeta. ¿Por qué te estaban diciendo respeta? Porque tú les has faltado el respeto. Tú, que no tienes historial político, ninguno, Otaola. Yo no lo tengo, pero yo no estoy corriendo. Yo no estoy corriendo para candidato de nada. Yo soy antipolítico. Yo soy antipolítico. Yo no tengo historial político ninguno. Pero tú tampoco. ¿Cómo vas a ofender y criticar en tus programas de brete, chisme y chanchullo? Y eso lo estás trasladando a la política de Miami-Dade County, el brete, el chisme y el chanchullo politiquero. ¿Cómo vas a tratar a esa gente en tus programas como tú lo has hecho? Por supuesto que tenían que reaccionar, porque tienen más timbales que tú, siempre lo tuvieron. Más timbales que tú, que yo, que Paparazzi, que Malanga y el Puesto de Vianda, que San Martín, que Eliezer Ávila, que la otra Liu Santiesteban y que Rosa María Payá, más timbales que todo el mundo. Fueron a tirar tiro a Cuba, Alexander Otaola. Fueron a pelear a Cuba. Eran de los que el exilio histórico, Alexander Otaola, eran de los que entraban por herradura a hacerle atentados a la dictadura. Bájale 2 rayitas, que tú no tienes moral para criticar de esa manera, para hacer una alta crítica a gente que
que han tenido más timbales que tú. Alexander Otaola no llegó a responder desde su vehículo en el cual estaba, pero Miguel y Osvaldo dijeron que cuando coincidan con él en persona, les reclamarán por sus críticas. Miguel y Osvaldo son dos cubanos exiliados que se vieron a conocer dentro de su movimiento Vigilia Mambisa. Bueno, ya, Miguel y Osvaldo están del lado de Paparazzi TV. Miguel y Osvaldo forman parte del grupo de apoyo de Paparapín García. Hace un político, un candidato a la alcaldía de Miami, ofendiendo a un joven que es youtuber. Yo he visto varios programas de Alain Paparazzi. Yo veo los programas de Alain Paparazzi bien, denunciando a la dictadura y desde el punto de vista de show, de farándula, de lo que se vive en la internet, en las redes sociales, para el rating, para las visualizaciones, para lo que sea, defendiéndose de las críticas que tú le has hecho en tu programa y de las críticas que le hace otro, defendiendo lo que hacen la mayoría de los youtubers, incluso tú, que de eso se nutre tu programa, del chisme, de la contesta, del tira para allá, del tira para allá, del tira-tira. Alexander Otaola. Si no, no tuviera show. Pero además el tragiquismo que te acompaña, la inmoralidad que te acompaña, la falta de historial político que te acompaña y bueno, eres el rey del chanchullo, el rey del show, del chanchullo, del brete y del chisme. Bienvenido. Se abren las puertas de la catedral del chisme y hemos comenzado. Eres el sacerdote del chisme, el sacerdote de esa catedral del chisme. Por supuesto, un sacerdote para mí diabólico, totalmente. Solamente el punto de tu agenda en el cual quieres legalizar la marihuana, que va en contra de cualquier concepto moral de la familia y la sociedad, para mí eso te hace un ser bastante malévolo. Y como candidato, como alcalde, yo no te escogería. Por supuesto, no te daría mi voto si pudiera votar en Miami-Dade County. Absolutamente no te daría mi voto. Y ahora, con esto que estás haciendo, con el exilio histórico, increíblemente, menos que menos. Entonces, yo con todo cariño y todo respeto que merece Saavedra por los años que tiene, le quiero mandar un mensaje desde este programa. Saavedra, si a ti no se te puede criticar porque tú te crees intocable, lo primero que tienes que buscarte es un psiquiatra. Y que te lleven y te pongan un tratamiento psiquiátrico obligatorio, porque tú hace muchos años que no estás en razón. Eso es una falta de respeto total tuya hacia un luchador como ha sido Saavedra. Saavedra no tiene necesidad de ningún tratamiento psiquiátrico. El que tiene una gran necesidad de un tratamiento psicológico, que es distinto, eres tú. Tienes un ego extremadamente alto y crees que lo que tú dices es la razón absoluta y estás muy equivocado. Necesitas tratarte, Alexander Otaola, desde el punto de vista psicológico. Necesitas controlar esa ira que te consume por dentro día a día. Así no puede ser ni candidato a la alcaldía. Una persona iracundo que no es capaz de controlar su ira, además de una forma irónica, burlesca, payasesca, histriónica, haciendo gestos de que hay pobrecito tú, pobrecito yo, moviendo la cabeza para acá,
con la barba para acá, haciendo gestos de, ay, de pobrecito, 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 haciéndote el víctima de manera irónica. Estás proyectando eso a la gente, pero lo que te estás es burlando por dentro de personas que han hecho más que tú. Te lo voy a recordar de nuevo. Es uno de los pilares sólidos del exilio, reconocido por la dictadura cubana en múltiples ocasiones como organización ultraderechista de Miami por protestar y oponerse con dignidad al intercambio cultural, embajada política del régimen de La Habana, intercambio cultural que tú promocionaste durante bastante tiempo, Alexander Otaola, y ahí están. Toda tu historia artística aquí en el exilio. Fidel se burló de Vigilia Mambisa, diciéndoles que son patéticos adultos de Vigilia Mambisa. Así los llamaba Fidel Castro de manera burlesca, como mismo te estás burlando tú ahora, Alexander Otaola. Como mismo te estás burlando porque no estás ni haciendo un análisis serio de la situación. No estás ni disculpándote por la crítica, la alta crítica que has llevado a cabo con Miguel Saavedra, todos los que pertenecen a Vigilia Mambisa. Cuando tú no has hecho absolutamente nada. Todo lo que tú has hecho ha sido a nivel mediático, al igual que los demás youtubers. Tú tienes un poquito más de alcance de personas. Poquito más, Alexander. De 4.300.000 suscritos, 4 millones de exiliados más los 11 millones de cubanos, son como 14 millones de cubanos. De 14 millones de cubanos, 300.000 cubanos suscritos a tu canal y 20.000 te ven de lunes a viernes. Esos son los que van a votar por ti. La mayoría de esos 20.000 viven en Cuba, se conectan en Cuba. Y los otros están esparcidos por todo el mundo. Si son esos 20.000 con los que tú cuentas diariamente para tu campaña, hay que ver de esos 20.000 cuántos pueden votar en Miami-Dade County y cuántos son ciudadanos norteamericanos. Deja la farsa ya. Basta de farsa, Alexander Otaola. Basta de tu mundo histriónico. Ponte serio. Porque esto es política, no es un show. Esto es política, Alexander, no es un show. Ahora yo no estoy viendo al presentador Alexander Otaola del programa más exitoso de las redes cubanas. No, estoy viendo al candidato para la alcaldía de Miami-Dade County. Y como tal, te tengo que tratar, Alex Otaola. Seguimos. Hace muchos años que tú no te comportas como una persona normal. Entonces, si te... Hace muchos años, desde que empezaste a hacer tu programa, Alexander, tú eres el que ya no te estás comportando como una persona normal. Te estás comportando como un showman. Y tú dictas mucho de ser un showman. 20.000 conectados de lunes a viernes. Qué miseria frente a 14 millones de cubanos. Entonces tú no eres la única opción. Qué miseria frente a 14 millones de cubanos. ¡Qué miseria! Frente a 400 y pico mil, 500 y pico mil cubanos que hay solamente en la ciudad solamente en Miami-Dade County. 500 y pico mil cubanos.
¡Qué miseria! 20,000. Menos del 10%. Ay, Alexander, eres, eres increíble, de verdad que sí, para armar todo ese mundo histriónico. Eso te lo tengo que reconocer. Ese mundo histriónico que has creado alrededor tuyo. Es increíble, Alexander, de verdad que sí. Ay, ay Dios, ay Dios. Tratamiento psicológico llevas tú. Tienes un ego extremadamente alto. Molesta lo que yo hago, pero tú secundas la mentira y la patraña de Paparapín García, entonces mereces todavía. Chico, yo he visto los programas de paparazzi cubano. No sé por qué le dices para Paparapín García. Eso, bueno, es el tipo de calaña del candidato a la alcaldía. Eso representa el tipo de calaña del candidato a la alcaldía de Miami-Dade County, por el cual, según tú, han esparcido carteles por todo Miami. Yo siempre veo 2 o 3 fotos en tu programa. 2 o 3 fotos. 2 o 3 fotos. No más. Pero bueno, la calaña del candidato a la alcaldía de Miami-Dade County es que es una persona, es un candidato capaz de ofender directamente a las personas que en un futuro podría representar algo que dudo mucho. Y si el candidato, si siendo candidato a la alcaldía de Miami-Dade County, eres capaz de llamar a un ciudadano, a un residente, agente de pueblo, paparapín, ponerle nombretes, no quiero imaginarme cuando tengas el poder de la alcaldía, como le dijiste a Sacha Tirador, con la cual no estoy de acuerdo por ser demócrata. Soy antidemócrata, antipartido demócrata. Pero Sacha Tirador tiene una historia política en el exilio de Miami, sobre todo por la libertad de Cuba. Algo que deberías de respetar. Sin embargo, te llenaste la boca de decir que cuando tengas la alcaldía, le vas a pasar por arriba como una cucaracha. ¡Qué increíble! Increíble candidato a la alcaldía de Miami-Dade County, Alexander Otaola. Menos respeto del que tú dices que yo te he faltado. Debería ser todo lo contrario, deberías brindarle mucho más respeto, deberías disculparte con él, algo que yo sé que no vas a hacer porque tu maldito ego no te lo permite. Deberías hacerlo, pero no, vas a seguir atacando porque esa es tu naturaleza. Tu naturaleza despiadada, usando una plataforma en la cual una comunidad pandilleresca con falta de conocimiento, con falta de capacidad cognitiva, te sigue ciegamente sin ver que no todo lo que tú dices es verdad, que tú también manipulas en tu programa y que tienes un ego extremadamente grande y que crees que todo lo que tú dices es lo que es y estás realmente equivocado. Lo malo de esto es que te secundan toda esa comunidad pandilleresca que sale al ataque, que a mí eso me importa 3 pepinos, y todo un CDR de youtubers que te secundan y que creen que tú estás en lo correcto como candidato, como político. Cuando no es así, Alexander, deberías disculparte con Vigilia Mambisa y con el exilio histórico. Deberías disculparte. No sé, pero es una pena
que un tipo como tú se haga aliado de un tipo que le daba información a la seguridad del Estado, y ahí están los videos. Chico, yo vi esos videos y esos videos no representan nada y no le vi la cara a nadie allí. Simplemente la voz se parece. Yo vi esos videos de paparazzi. Eso puede haber sido cualquier cosa, sin embargo te han agarrado de eso. Ahora, además no puedo hablar de eso porque no tengo tampoco argumentos para hablar de eso. Yo sí te puedo decir que he visto varios programas de Alain Paparazzi y lo único que veo por parte de Alain Paparazzi es denunciar las cosas que pasan en Cuba y defenderse de personajes como tú, de gente siniestra y maldita como tú, cuando lo atacan. Cuando no lo atacan, hace su programa normal denunciando a la dictadura, poniendo en su programa, a su forma, con sus palabras. Quizás no es experto en lingüística Alain Paparazzi, pero lo hace bien, denuncia y llega a la gente que tiene que llegar, denunciando lo mismo que tú denuncias y lo mismo que denuncio yo en mi programa y lo mismo que denuncia Ultra y lo mismo que denuncia Eliezer y lo mismo que denuncia San Martín y lo mismo que denuncia Liu Santiesteban. ¿Cuál es la diferencia entre Alain Paparazzi y todo el CDR que te acabo de mencionar, con excepción de Ultra? Que Alain Paparazzi te cae mal, te cayó mal desde el principio con tu alta crítica asquerosa y desmedida por más. Y entonces no cabe dentro de el CDR que te support, que te ayuda a ti, que te aguanta a ti, que te aguanta. Yo no le veo de nada malo al chiquito, hasta ahora, que yo sepa. Bien, no voy a hablar mucho de eso. Entonces, si a ti te parezco un cingao yo y te parece un ejemplo a seguir para Parapín García Saavedra, para mí es un honor que tú me desprecias. Primero, eso lo estás balbuceando tú y vociferando tú. Tú tienes prueba de que Saavedra apoya ciegamente a Alain Paparazzi. ¿Tú tienes pruebas para decir eso? ¿Tú tienes pruebas para decir de que a Saavedra, Alain Paparazzi le parece una persona correcta a Saavedra? Porque ya sabemos lo que Saavedra piensa de ti. Te lo dijo Saavedra. Yo no te lo he dicho. Ni te lo voy a decir porque no me dedico a ofender a la gente como los ofendes tú. Yo me dedico a analizar a los políticos. Y tú eres ahora mismo un político. Lo siento. Bienvenido al ruedo de la política. Tú tienes pruebas para decir lo que estás diciendo, de que Saavedra acepta ciegamente a Alain Paparazzi. ¿Tú estás seguro de lo que piensa Saavedra de Alain Paparazzi, si está de acuerdo con él en algunas cosas, en otras no? ¿Qué tú sabes de eso para decirlo de esa manera? ¿O quieres soltar la bola como hace la seguridad del Estado, soltando bolitas para que la gente se trague esa manipulación que estás llevando a cabo ahora? No sé. Como dices tú, pregunto yo que lo pregunto todo. Créeme que te voy a poner en la lista, en la larga lista de los que me atacan y no me importa. Como la lista que le diste, como la lista roja que le diste a Trump y que Trump utilizó para limpiarse sus partes internas y soltarla en el inodoro. Alexander Otaola, déjate de payasadas ya. Brother, tú eres un candidato, men, a la alcaldía de Miami-Dade County.
Tú eres un candidato. ¿Qué es esto? La payasada del siglo, el show, el reality show de la política. El reality show de la campaña que estás llevando a cabo en Miami-Dade County. Bienvenido a la política, Alexander. Estás más perdido que una vaca en un campo de culantro, papá. Ahí, está detrás de Vladimir, el nuevo talento de Univista TV. Y por supuesto, detrás tuyo o antes tuyo. No, te voy a poner entre los dos. Entre Vladimir y Pasivo Black. ¿Cuál es el objetivo de tú tener que decir una lista? ¿Quién eres tú para estar teniendo lista? Además, ¿con qué objetivo dijiste eso? Porque Vladimir es homosexual y Fran Abel también es homosexual y estás poniendo a Saavedra, que es un señor mayor de otra época, pero además hetero, y lo quieres humillar poniéndolo en medio en esa lista entre dos homosexuales, porque son homosexuales y Saavedra es heterosexual, pero además una persona de otra etapa, de otra época que quizás, digo yo, no estoy asegurando nada, no entienda ciertas cosas de estos nuevos tiempos. Y esa es la manera que tú tienes de humillar a Saavedra poniéndolo en el medio de dos personas que son homosexuales. ¿O es que esas personas que además son dos profesionales en lo que hacen, por lo tanto también se les debe respeto, y como te caen mal, estás poniendo a Saavedra como el penúltimo, es decir, que hay alguien que te cae más mal, Fran Abel. Es decir, Vladimir te cae menos mal, Saavedra te cae más o menos mal, y Fran Abel, que es el último, ya tú sabes, te cae súper mal. Tú tienes una característica interesante desde hace mucho tiempo. A ti la persona que te cae bien no le saca su pasado. La persona que te caía bien, pero ahora te cae mal, empiezas a sacarle el pasado. Y la persona que te cae mal, le sacas todo su pasado y lo humillas hasta lo sumo. Ese es el candidato a la alcaldía de Miami-Dade County que tienen el condado, valga la redundancia. Es increíble. De veras que sí. Ahí cabe usted perfectamente y este otro señor que es como el secretario de Saavedra. Saavedra es un hombre que ha trascendido por un activismo completamente mamarrachesco. Saavedra es lo que vendría a ser un Activismo mamarrachesco. Alexander, no fue una mamarrachada la pantalla esa que tú formaste con Rosa María para allá, yendo al aeropuerto y que no me dejan entrar. Y aquí estamos y no me dejan entrar sabiendo que no te iban a dejar entrar a Cuba. Que eso lo sabía todo el mundo menos tú y Rosa María para allá. ¿Tú no crees que eso es una payasada? ¿Tú no crees que es una payasada tras otra cuando te sales de las denuncias sobre Cuba en tu programa? Porque cuando tú te sales de las denuncias que haces para Cuba sobre la dictadura, cuando tú te sales de ahí, todo es una payasada en tu programa, men. Si tú eres el rey de la mamarrachada, men,
por lo menos en tu programa, y de la manera que estás llevando tu candidatura ahora en estos momentos, bueno, eres el candidato más mamarracho que yo he visto en la política norteamericana en los 4 años que llevo analizando la política en este país. Pero bueno, seguimos. Un opositor a la dictadura cubana, pero desde el humor. Saavedra es y ha sido siempre el humorista del exilio cubano. La gente lo ha relacionado. Chicos, estas palabras de Saavedra, te las voy a leer. Palabras de Saavedra, Alexander Otaola, yo no las veo tan humorísticas si no se actúa con contundencia y premura. Esto fue hace años. Si no se actúa, palabras de Saavedra, Alexander Otaola, si no se actúa con contundencia y premura, no tardará mucho en que las calles de Miami sean de Fidel y los anticastristas no podrán asomar la cabeza por ella, porque los castristas que ya están aquí se las romperán. Yo no veo ningún tipo de humor aquí y tampoco veo ningún tipo de humor cuando arreció su lucha en el destierro y se unió a las fuerzas libertadoras del insigne patriota de Nazario Sargent de Alfa 66. Yo no veo ningún tipo de humor aquí por parte de Saavedra. Yo veo cosas muy serias, logrando una serie de victorias para el exilio en tierras de libertad. Yo no veo aquí ningún síntoma humorístico. La aplanadora y estas cosas, bueno, es una forma de hacer activismo. Milagro, tú no te burlas del activismo que hacen, por ejemplo, Anolema. Milagro, tú no te burlas del activismo que hace Liusa o que hizo Liusa Antiesteva media desnuda con la bandera enredada. Eso sí son activismos serios. La aplanadora de Saavedra no es un activismo serio, es un activismo humorístico. De verdad, Alexander. Qué poca moral tienes, men. Qué poco respetuoso eres con la historia. De veras que sí. Relacionado siempre a la aplanadora, a todo este tipo de expresiones circenses, porque eso es lo que ha sido todos estos años el querido Saavedra. Así que bueno. Expresiones circenses. Es decir, que Saavedra ha sido un payaso todos estos años. Tú no. Tú no has sido un payaso. Tú, el rey del entretenimiento, no has sido un payaso nunca. ¿Qué tú crees, Oti? ¿Tú has sido un payaso o no? Nada, desde este programa, luego de hacerme la víctima un poquito porque me discrimina por gay, no me quiere porque soy homosexual. Nadie te discrimina por gay, no te compares con Lady Gaga, aunque porque no llevas comparación. Por favor, eres feo, con el cuerpo feo, malo, visco. Según algunas personas, te inyectas Botox en las nalgas para coger un poquito nalguita. No tienes cuerpo de mujer, tienes la barba la más parecida a Fidel posible. Eres visco, eres flaco, malo, feo, no tienes estatura, no tienes nada para compararte con Lady Gaga y hacerte la víctima. Pero además que lo estás haciendo de una manera muy irónica, sarcástica, usando todos los dones histriónicos que te dio la vida para llevar a cabo este tipo de crítica humillante a un luchador, a un activista, vamos a decirlo de esa manera, que tiene más, que tuvo, tiene y se va a morir
el día que parta con el Señor, se va a morir con más vergüenza que tú, men. ¿No te das cuenta que a ti nada más te apoya tu comunidad pandilleresca de 20,000 que se conectan diario? Eso es lo que tú vas a obtener en Miami-Dade County, 20,000 votos. De esos 20,000 quita los que no están aquí en Miami-Dade County y los que no pueden votar porque no son ciudadanos norteamericanos. Entonces yo diría que detrás de todo ese histrionismo que tú has armado alrededor tuyo, ese histrionismo es mucho más payasesco que lo que ha hecho toda su vida Saavedra en el exilio cubano. Me parece a mí, pero bueno, de todas maneras, que la gente valore eso. Me gritaba así cada vez en medio de la calle y a mí no pude dormir nunca más después de eso. Ay, qué dolor, qué pena. Ay, Miami. Bueno, ya no voy a... Esto es totalmente burlesco. Gracias a todos los que van a ver este video. Por favor, compártanlo en sus redes. Háganlo caminar por donde quieran hacerlo caminar. A la comunidad pandilleresca de Alexander Otaola, les digo, cuidado a quien ustedes le dan el voto. Y esto no tiene nada que ver ni con la libertad de Cuba, ni con el comunismo. Esto tiene que ver con Alexander Otaola, su persona y las cosas que está haciendo, las cosas que hizo y las cosas que hará. Piensen bien a quién ustedes le van a dar el voto. Que Dios les bendiga a todos. Soy Aldito Rojas. Esto es Gira a la Derecha News. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Y como siempre les digo, no haga nada sin contar con Dios primero y verá la diferencia. Soy Aldito Rojas. Suscríbase a mi canal de YouTube Gira a la Derecha News. Si quiere, ahí tiene una segunda opción. Los quiero mucho. Chao, chao.